Papa recibía propuestas, una terna, Ya. y escogía uno de los tres. Pero él decía, no, es que el mundo va en camino de que los laicos se hagan cargo de las universidades católicas. Ya. No hay presidente en el mundo que no se haya expresado de una manera elogiosa, admirable, viendo en el Papa un misionero de la paz, donde la natalidad ha caído a los niveles más extremos, la natalidad. Y en Europa prácticamente se está nutriendo de migrantes. El fallecimiento del Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, que ocurrió esta semana, es un tema que obviamente merece la atención y la reflexión sobre los 13 años de pontificado de Francisco, su humildad, su forma de ser como cabeza del mundo católico, 1.400 millones de personas en todo el mundo. Una de las personas que conoció a Francisco es el que fue embajador de República Dominicana ante la Santa Sede hasta noviembre del año 2024, el doctor Luis Emilio Montalvo Arseno, un psiquiatra dominicano que fue embajador también en Buenos Aires. Sospecho que conoció en Buenos Aires también a Francisco. Claro, ya como cardenal Bergoglio. Como cardenal Bergoglio. También lo conoció en la Santa Sede, en donde presentó cartas credenciales en el año 2021. Hemos invitado a Luis Emilio Montalvo Arseno para que conversemos sobre el Papa Francisco y su relación particular como embajador ante la Santa Sede con el Papa Francisco. Lo primero es, cuando presentó cartas credenciales, ¿cómo fue la conversación, embajador, suya con el Papa Francisco, tomando en cuenta una relación que no se conocía, que era la de Juan Montalvo, que fue compañero, hermano suyo, que fue compañero de Francisco en su formación? Así es, sí. Bueno, fue como encontrar, cuando uno presenta credenciales, yo lo hice en Buenos Aires cuando yo llegué, uno se reúne con el presidente o el que el presidente designe, puede ser el vice o quien sea, y uno pues se encuentra con una persona extraña que uno no conocía. En el caso del Papa Francisco es juntarse, esas cartas credenciales fue encontrarse con un viejo amigo que yo había dejado en Buenos Aires. Sí. Y además un compañero de mi hermano, el padre Juan Montalvo, que era jesuita también, igual que él, como Francisco. Nacieron en el mismo año, nacieron en el 1936, mi hermano y él. Lo que pasa es que mi hermano, si hubiera estado vivo, hubiera tenido hoy en día 88 años, 88 años, igual que el Papa. Sí. Pero mi hermano murió de 41 años, en el año 1979, de un cáncer fulminante, y en ese momento ocupaba la posición de maestro de novicios en Santiago. Y el Papa era el maestro de novicios de los jesuitas en Buenos Aires. No era obispo, ni era una figura de la Iglesia Católica. Era un sacerdote. Era un sacerdote. Un sacerdote jesuita, religioso. Entonces eso generaba que el encuentro con el Papa Francisco era un encuentro con un pariente, como quien dice, porque él y mi hermano se llevaban muy bien y se conocían muy a fondo, y además era una persona que ese encuentro se centró mucho en dos cosas. En el encuentro de presentación de cartas credenciales, sí, suya. Sí, ese encuentro con él. Encontrarse con un viejo amigo y encontrarse con la autoridad más importante de la Iglesia Católica en el mundo. Se centró mucho en aspectos personales míos, de lo que yo era, qué profesión yo había escogido, dónde yo me desempeñaba antes de ser embajador, y se centró también en la iglesia dominicana. En la iglesia dominicana. Yeah. Yo conocía bastante a fondo la iglesia dominicana, siempre me he mantenido sobre todo con los obispos en ese momento, cuáles eran,
han cambiado, muchos de ellos ya se han... No, pero ya Francisco Soria estaba como arzobispo de Santo Domingo. Sí, ha habido, el Papa cambió bastante obispos, ¿eh? Sí, designó obispos. Sí, claro, porque le aceptó la renuncia a todo lo que lo hicieron a los 75 años. Así es. O sea que, y una de las cosas que estaba en ese momento, que él me decía, ¿y qué es lo que pasa en su país? Que no acaban de designar al rector de la Católica de Santiago, la Universidad Católica Madre y Maestra, con a Monseñor Agripino Núñez Collado. Exacto. Que estaba de salida. Estaba de salida, sí. Y yo le comentaba al Papa, le decía, caramba, yo creo que es un desperdicio que habiendo laicos, militantes, católicos, tenga que ser un obispo, como que es un desperdicio de pastoral, de una persona que puede ser más necesaria en la iglesia, en la vida pastoral, que hacer un cargo administrativo tan árido, como quien dice, tan que puede ser perfecto. Y el Papa dijo, estoy totalmente de acuerdo con usted. Así. Me dijo el Papa, estoy totalmente de acuerdo con usted. Aunque Monseñor Agripino Núñez Collado no era obispo, pero él tuvo una presencia dilatada, muy larga, y un control importante de la universidad. Claro. Todo ese prestigio que alcanzó la universidad se lo debió a él, sobre todo porque él fue, como quien dice, después de los primeros precursores, antes que él, Monseñor Pepén, Monseñor... Pero se tenía entendido que por ser universidad pontificia ya, era el Papa el que designaba el rector. Sí, así es, así es. Pero el Papa recibía propuestas, una terna, y escogía uno de los tres. Pero él decía, no, es que el mundo va en camino de que los laicos se hagan cargo de las universidades católicas. Ahora, claro, hay universidades que se necesita, por ejemplo, la presencia, son universidades pontificias que son internacionales, por ejemplo, la Universidad Gregoriana de Roma. Esa universidad, hay sacerdotes que se están formando en especialidades para ser profesores de derecho canónico, de Biblia, de pastoral, etcétera, y quizás tiene sentido de que sea una figura de alto nivel de la Iglesia Católica, sea un cardenal, sea la Universidad de Lovaina, la Universidad de Salamanca, universidades así, pero ya regularmente el mundo va en camino de que sea la figura de un rector universitario, de una universidad católica, pueda ser un laico perfectamente. Cuando usted conversó inicialmente en el año 2021 con el Papa y le presentó cartas credenciales, ¿no le formuló usted alguna invitación al Papa o alguna exhortación de que considerara el Caribe, República Dominicana, como un lugar de peregrinación y viaje como lo habían hecho papas anteriores? Claro, el presidente me había solicitado cuando yo me despedí de él que le formulara una invitación a nombre de él para visitar la República Dominicana. Pero yo entendía y creo que, el Papa no lo hizo porque quizás tenía otras prioridades en el mundo, incluso de países que no son católicos en su mayoría, sino son musulmanes, etcétera. Y el Papa consideró, por ejemplo, el viaje a Mongolia, Indonesia, todos esos viajes así. Él consideró que requería la presencia de él y le dio privilegios nombrando cardenales en esos puntos del mundo. Pero yo entendí perfectamente algo que estaba tácito, sobreentendido, y era que si venía aquí, tenía que ir a Haití también. Y yo entiendo que la situación por la que ya estaba manejándose la situación con personas muy radicales, de un lado o de otro, ¿verdad? De un lado o de otro, en el tema haitiano y de las relaciones con la República Dominicana, lo que el Papa dijera iba a caer mal, ya sea en este lado o del otro lado, en ciertos sectores. Iba a armar como una polémica sobre
lo que el Papa dijo, lo que no dijo, lo que debió haber dicho, etcétera. Y yo creo que el Papa en eso fue muy delicado realmente. Cuando yo llegué a Roma, lo primero que yo recibí, una llamada del canciller, que es el encargado, que llaman ellos encargado con las relaciones con los estados. Con los estados. Que era en inglés. Parolín. No, Parolín es el secretario de Estado, es la segunda figura. Pero lo que equivale al canciller aquí es un obispo, que no es cardenal, inglés, que es Paul Gallagher. Ese es el canciller. Y ese canciller me llegó a llamar 3 o 4 veces, con diferentes, sea de 1 mes o 2 meses, para decirme: yo quiero que usted me explique qué es lo que está pasando en la República Dominicana, con la explotación de los haitianos, de la cosa yo qué, porque el embajador que tenemos aquí de Haití ante la Santa Sede se ha venido a quejar conmigo muchas veces sobre la situación por la que pasan los haitianos en la República Dominicana. Y era una cantidad de, vamos a decirlo así, de chismes que no eran ciertos. Y eso llegaba hasta el Papa. Claro, tenía que llegar al Papa de alguna manera, pero quien me llamaba para indagar de mucha apertura era Gallagher, siempre. Ya. Entonces yo lo ilustré bastante a él, a Parolín y al mismo Papa a través de Parolín, del secretario de Estado. Yo recibí muchos trabajos interesantes que se hicieron sobre todo por investigadores de la Madre y Maestra con relación a la situación de Haití, en sus relaciones con la República Dominicana, los trabajadores, tanto de la construcción como... Aunque la materia prima suya eran los documentos emitidos por Cancillería. Claro. Porque usted era el embajador ante el Vaticano. Claro. Aunque usted consultaba con los obispos dominicanos sobre temas relacionados con esas preocupaciones del Vaticano. Exactamente. Pero yo recibí mucha información de investigaciones que se hicieron aquí en la República Dominicana por buenos investigadores. El doctor Fernando Ferrán me mandó muchos trabajos. Sí. Bueno, él dirige... Pelegrín Castillo él dirige el Centro José Luis Alemán de Investigación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. También algunas personas del sector agrícola, empezando por el ministro de Agricultura. De Agricultura, Limber Cruz. De algunas personas que estaban en el sector construcción, empezando por mi hijo, que tiene una constructora. Es un arquitecto. Y por una serie de fuentes, yo tenía investigaciones y trabajos que a los haitianos se les pagaba igual que a un obrero dominicano. Lo que me quiere decir es que el embajador haitiano en el Vaticano era muy activo y se movía... Pero era una persona, fíjese, ese embajador, cuando hicieron el primer cambio en Haití hace 8 meses o 10 meses más o menos, fue destituido inmediatamente. No se pudo despedir del Papa porque lo llamaron y que se reportara. Ese embajador no vivía en Haití, vivía en Nueva York y solamente hablaba inglés. Bueno, no sé, pero yo hablaba en inglés con él. Y él era una persona que estaba muy contaminado, diríamos, por fuentes que no eran reales realmente, porque no vivía en Haití, no era una persona que estaba... ¿Y en qué momento, embajador, usted se encontraba con el Papa? ¿Una vez al año? ¿Menos tiempo? ¿El Papa le gustaba hablar con usted porque era una persona conocida? ¿Cómo no? Y porque tenía confianza de hacerle preguntas que tal vez a otro embajador no podía hacérsela. Claro. Mira, los dos encuentros clave fueron la presentación de credenciales y la despedida. Y la despedida, por supuesto. Pero entre una y otra cosa, tuve la oportunidad de encontrarme con él en actividades donde habían otros embajadores también, como
en fiestas especiales, en los jardines vaticanos, cuando se cumplieron los 10 años de que el Papa había sembrado un árbol de olivo en los jardines vaticanos, en presencia del que era, de hace 10 años de eso, en presencia del que era el presidente de Israel en ese momento y el presidente de la Autoridad Palestina. De la Autoridad Palestina. Entonces, en esa ocasión, pues uno tenía oportunidades de reunirse con el Papa, un grupito pequeño de embajadores, y entonces de tener una conversación con él. Y eso sucedió en unas 6 o 7 ocasiones. En esas ocasiones... Pero era muy breve, muy breve. En esas ocasiones el Papa expresaba algunas preocupaciones sobre los problemas directamente de los países, de las regiones, el tema de la guerra, la paz, claro, el tema de las fronteras, claro, es decir, claro, las preocupaciones del Papa. Las preocupaciones del Papa, mira, es interesante que cuando yo llegué, el Papa utilizaba mucho, en ese momento se estaba haciendo el muro de Haití, en la República Dominicana, y el Papa era muy enfático y muy reiterativo en hacer puentes y no muros, ¿verdad? Y llegó a decir, recién yo llegado, en alguna ocasión, habló de las relaciones de la República Dominicana con Haití, que somos hermanos, que compartimos la misma isla, qué sé yo. Pero yo me di cuenta que en la medida en que se fueron aclarando la situación que tenía que ver con las relaciones de Haití y República Dominicana, el Papa fue cambiando su discurso en los momentos que hablaba de Haití. En vez de mencionar su vecino, la República Dominicana, empezó a hablar de la comunidad internacional. Ya. Porque yo vendí ese cambio de approach que él... Que era un poco el discurso del presidente Abinader y de la Cancillería, claro, es decir, la responsabilidad de la comunidad internacional, que es lo que Consejo de Seguridad, Naciones Unidas, los países miembros del Core Group. Sí. Ahora yo creo que todavía no han nombrado, después que se fue destituido ese embajador de Haití ante la Santa Sede, no fue sustituido por otra persona, sino por un encargado de negocio que está ahí. Bueno, pero yo creo que fue un logro bastante importante el que el Papa cambiara, y por supuesto el Monseñor Gallagher ya estaba más tranquilo y más satisfecho en sus preocupaciones. En sus preocupaciones, y encontró que estaba más edificado sobre la situación real. Yeah. Ahora, yo siempre he dicho que la República Dominicana, y en esto nuestro canciller Roberto Álvarez ha sido, ha impulsado un poquito esa iniciativa, y yo creo que no hay una política clara de las relaciones de la República Dominicana con Haití. Como que ningún gobierno ha sido capaz de presentarle a la comunidad internacional y yo creo que nuestro canciller actual está en esa vía, en esa onda de que se elabore realmente. No, pero ya eso se entiende muy bien. Yo creo que el canciller ha participado en todos los foros posibles. Por supuesto. Esta semana estuvo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y fue un discurso brillante. Es el discurso normalmente recurrente. Sí. El presidente de la República también lo ha hecho. Sí. Estuvo en la Asamblea General y le dedicó la mayor parte de su discurso al tema haitiano. Sí. Ahora, yo creo que en la medida en que se le dé seguimiento a esos discursos y a esa posición nuestra de la República Dominicana, nosotros vamos a dejar de ser reactivos y tener más... Usted sabe que se publicó un libro sobre las relaciones de República Dominicana con Haití, la Cancillería, el año pasado. Sí. A finales del año pasado. Sí. Se publicó un libro en donde está planteada todas las políticas de República Dominicana ante Haití. Yo creo que eso es un logro de esta gestión de gobierno, realmente, porque antes como que eso no había
no estaba muy bien dibujado eso. Ya, usted tuvo la oportunidad en los contactos, tanto con otros embajadores como en esos dos momentos privados de la presentación de cartas credenciales y de despedida suya, en el caso del 2024, de darse cuenta de cómo se fue deteriorando las condiciones físicas y la salud del Papa Francisco. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que eso también influyó en que él dejó de hacer viajes, a menos que fueran esos viajes que yo lo consideré muy audaces, esos viajes a Mongolia, a Indonesia y todo eso, pero que en eso también influyó de que ni fuera Argentina, ni viniera a la República Dominicana. Él hizo 47 viajes en total y visitó cerca de 80 países. Sí. Yo creo que el tema de Argentina también obedece un poquito, es parecido a la misma a no venir aquí. El uso porque de su imagen. iba a ser utilizado ese viaje con fines políticos y él como que no quería que eso aunque sucediera. El presidente el que ganó las elecciones en Argentina había definido en el proceso electoral al Papa como un representante del demonio, sí. Finalmente terminó... Pero él fue, terminaron muy cercanos realmente. Yo recuerdo que él fue a Roma hace poco, un poquito antes de la despedida mía, y tuvo un encuentro muy amigable, muy cordial con el Santo Padre, pero muy de verdad. Y eso realmente, ese acercamiento ayudó mucho realmente. Bien, sí. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con el ex embajador de República Dominicana ante la Santa Sede hasta noviembre del año 2024, Luis Emilio Montalvo Arseno, que estuvo en la gestión del Papa Francisco y bastante cercano, por supuesto, por ya datos familiares y de cercanía que hemos hablado de Juan Montalvo con el Papa Francisco y de Luis Emilio Montalvo como hermano de Juan Montalvo. Volvemos en un momento. El Papa Francisco fue un hombre muy humilde, pero él emitió muchos documentos profundos, reflexivos, hizo reformas importantes en la burocracia del Vaticano y el Papa tuvo también opositores, adversarios, quejas, cartas de gente que cuestionaba sus puntos de vista o algunos de los documentos o sus dudas, que él también las tuvo y las expresaba con cierto desenfado. Usted tuvo la oportunidad de conocer y de saber cuáles eran los problemas en los que se debatía el Papa ahí en el Vaticano. Bueno, uno estaba muy cerca de todo y uno tenía fuentes también alrededor del Papa, porque uno tenía una relación cordial con obispos y con figuras de alto nivel dentro del Vaticano, de la Santa Sede, y eso también hace que uno se vaya edificando y vaya hablando también con gente, laicos que trabajan en la Santa Sede desde hace muchos años, que han visto pasar 2 y 3 papas anteriores, y son gente que también ha escrito libros y ha escrito, etcétera. Yo creo que realmente este va a ser el cónclave histórico, esto que viene ahora, porque hay una derecha desde el punto de vista en todo sentido, de la liturgia, de la moral, de la tradición, la ideología. De la ideología, todo eso, que quizás es lo que más la oposición del Papa está dentro del Vaticano, y venía gestándose desde hace mucho tiempo. Pero él logró hacer cambios importantes. Claro. De los 135 miembros del Colegio Cardenalicio,
80 fueron designados por Designado por él. No se supone que todos los designados por él tengan su criterio. Siguen la o le misma sigan línea. la misma línea. Siguen la misma línea, por supuesto. Siguen la misma línea, entonces. Yo espero que la figura del nuevo Papa va a ser una persona que va a ser como un hijo del Papa Francisco, realmente, en términos de continuar con la reforma, porque hay cosas que están en camino, pero que el Papa no quería ser él la persona que tenía que tocar esos aspectos. Por ejemplo, lo que se tuvo al punto de aprobar en el sínodo, bueno, en unas reuniones que se hicieron en la Amazonia, donde hay una escasez de sacerdotes tremenda, donde hay personas que no han asistido a una misa celebrada por un sacerdote por años, porque no los hay. Entonces son comunidades manejadas por catequistas, por diáconos, por figuras de segunda, de tercera, dentro de la jerarquía. Y se habló siempre de la posibilidad de que se puedan existir lo que se llama viri probati, o sea, hombres probados que se puedan ordenar como sacerdotes. Bueno, pero el diaconado es el primer nivel. El primer nivel. Que incluye el diaconado, admite vocaciones tardías y admite personas ya casadas. Claro, claro. El diaconado. Son la mayoría de los diáconos son gente casada. El presbítero no. Sí, pero que hay una posibilidad. Ya. Y el Papa siempre dijo que esa posibilidad está abierta y que el tiempo dirá. Pero me luce que él no quería hacer que eso se cambiara en las manos de él, por él, sino que se lo estaba dejando a más tiempo, a un sucesor de él. Y eso yo lo veo venir ya, sobre todo en ciertas regiones del mundo donde eso se hace imperioso realmente por la falta de vocaciones que hay. Yo lo veo venir. Porque antiguamente en la iglesia primitiva los sacerdotes eran casados, los apóstoles casi todos eran casados. Pero hay gente que habla de tradiciones y piensa que la tradición es una cosa que se ha mantenido desde los tiempos de Jesús hasta ahora, y no es así, es que no han estudiado con precisión la historia de la iglesia. La obligación de los sacerdotes célibes viene la obligación viene del Concilio de Trento. Concilio de Trento. Pero todavía antes del Concilio de Trento, en el año 1000 y algo, empezó, sobre todo porque la gente confunde las cosas. Piensa que, por ejemplo, un jesuita, además de ser sacerdote, si es sacerdote, es religioso. Pertenece a una orden religiosa, a una congregación o orden religiosa. Entonces, en ese sentido, siempre habrá los tres votos: pobreza, castidad y obediencia. No como sacerdotes, porque hay jesuitas y salesianos que no son sacerdotes, que son hermanos. Hermanos, sí. Bueno, pues esos hermanos son religiosos, aunque no sean sacerdotes, y tienen que hacer los tres votos en ese sentido. Y eso no va a desaparecer, las órdenes religiosas. De alguna manera, el Papa Francisco fue usuario muy frecuente de una frase que lo vincula muy fuertemente con la teoría o la teología ignaciana, el discernimiento. El discernimiento. ¿Usted tuvo la oportunidad de compartir con el Papa? En la primera cita que tuvimos, que fue muy personal realmente, porque yo fui jesuita también, no llegué a ser sacerdote, pero tuve 8 años. ¿Se formó en la Compañía de Jesús? Yo me formé también en la Compañía de Jesús. Y hablamos también sobre el proceso que yo hice para decidir dejar la compañía. Y hablamos en ese tema del discernimiento de espíritu, que es un tema muy, el Papa ha mencionado en muchos de sus comparecencias y de los libros en que él ha participado,
Y además él es un gran guía espiritual, porque fue maestro de novicio, fue formador, fue provincial de los jesuitas, o sea que era un hombre muy experto, diríamos, en esa situación. Y un hombre de oración, un hombre verdaderamente espiritual, realmente. Impresionante. Y en la despedida con el Papa, una cosa que él me dijo, me preguntó, bueno, usted se ve que está bien de salud, ¿qué usted va a hacer ahora? Yo le dije, bueno, yo estoy jubilado, Santo Padre, por mi gobierno, pero yo voy a hacer, yo tengo cosas en la cabeza, yo he utilizado mucho el método del discernimiento, que es el propio de los jesuitas, y yo he leído mucho de la sugerencia que usted hace sobre ese tema, y yo quiero utilizar para mi profesión de psiquiatra, para ponerla al servicio de los pobres en estos momentos. Y yo pienso, y ya de ir una vez a la semana a las consultas populares que tienen las siervas de María en la República Dominicana, para dar consulta a gente que no tiene la manera de asistir a un psiquiatra privado. ¿Y cómo reaccionó el Papa? Y el Papa me dijo, eso sí es una belleza realmente. Cuando usted inicie en su primera consulta, y de alguna manera yo quisiera que usted me envíe una foto de esa presencia suya en esos consultorios populares de las siervas de María, porque yo sí lo felicito de verdad, y yo voy a orar por usted para que tenga éxito realmente, y algo que es retribuir lo que usted ha recibido a gente que no tiene acceso a esos servicios profesionales. Yo le hice hace un momento una pregunta, pero usted no, digamos que la dejamos pasar. El Papa Benedicto XVI llegó un momento en que dijo, ya no puedo más. Sí. Y se apartó. Sí. Siguió siendo el Papa emérito, sí, que es una cosa, digamos, inaudita en la historia de la Iglesia y del Vaticano, y llegó el Papa Francisco, que le acompañó aproximadamente unos 10 años. Pero el Papa Francisco era Francisco. 12 años. 12 años. ¿No se planteó el Papa la posibilidad de hacer lo mismo que Benedicto? Él dejó escrito una carta de renuncia y lo puso en manos del secretario de Estado. Creo que lo dejó en manos del secretario de Estado, creo, que fue la persona a quien él le entregó eso. Porque en caso de caer en un estado de inconsciencia o de una demencia comprobada, un deterioro ya en que no es capaz no puede distinguir la realidad, y que la parte cognitiva se hubiera derrumbado en el caso de una enfermedad final, que se tuviera en cuenta que esa carta de renuncia existía. Pero yo le rogaba a Dios siempre que eso no sucediera nunca, que el Papa se muriera como se murió, con las botas puestas, en pleno ejercicio. Fíjese que el día él muere de un ictus cerebral con una complicación cardiovascular, un infarto masivo, etcétera, de esa suma de esas dos complicaciones. Pero el día antes, que fue el domingo de resurrección, ese día recibió al vicepresidente de los Estados Unidos, dio un paseo de despedida por la plaza de San Pedro, despidiéndose de los peregrinos y de su pueblo que estaba allí. No ofició la misa de resurrección, pero sí apareció brevemente y dijo unas palabras en la Basílica de San Pedro, en esa misa. O sea, fue un día muy agitado que tuvo realmente, de muchas cosas. O sea, eso a mí me llenó de satisfacción, esa muerte con las botas puestas. Porque yo no le pegaba al Papa Francisco
caer en ese papel emérito, como fue el caso de Benedicto. XVI. Yo quería que ese final fuera como fue. Realmente. El Papa dejó, por supuesto, una impronta como testimonio, como humildad, dejó, digamos que simplificó todos los temas protocolares de los actos fúnebres. Sí. Y sobre su sepulcro dijo que quería nada más que dijera Francisco, solamente. Y que estuviera que no estuviera en un monumento, sino debajo de la tierra. Que volviera a la tierra que le vio nacer. Sí. Eso, a usted, ¿qué significa eso en la mentalidad de una persona que tiene la vista puesta de 1.400, 1.500, 2.000 millones de personas? Ha sido, mire, yo creo que no hay presidente en el mundo que no se haya expresado de una manera elogiosa, admirable, viendo en el Papa un misionero de la paz, viendo un hombre de una compasión extrema con todos, sin discriminar a nadie, ni siquiera a grupos de otra línea, quizá cuestionados moralmente, a nadie, no, sin discriminar a nadie, y de una humildad extrema. Un hombre que el día de despedida, que de las cosas que hizo fue visitar una cárcel, no lavar los pies porque ya era un ejercicio que iba a ser medio complicado con el problema de cosas, como lo hizo en años anteriores, pero sí visitar una cárcel de Roma, visitar los presos. Es decir, eso fue otro acto de un mensaje al mundo. Pero el Papa siempre fue yo creo que, mire, no hay presidente del mundo, de todas las líneas, de otras religiones, de otras confesiones, que no se haya expresado en esos términos sobre lo que significa el Papa para el mundo realmente. Un misionero de paz, un ejemplo de humildad y de compasión realmente. O sea que en ese sentido... Y se expresó y visitó Lampedusa como una expresión de preocupación, por la dignidad de los migrantes. Eso hizo el Papa. Sí. No, porque el Papa siempre se expresó siempre decía que él era un inmigrante. Que él era un inmigrante. Que era un inmigrante. Él se puso de ese lado. Yo soy un inmigrante. Sí. Y siempre y de alguna manera, en alguna ocasión, se expresó también de los Estados Unidos que ha sido una nación que si no fuera por los emigrantes no hubiera sido la nación que poderosa, es hoy en día poderosa, sí. porque los emigrantes han aportado demasiado. Eso lo expresó en 2 o 3 ocasiones, sí, en algún momento como ejemplo. Y hay cosas que realmente hay que poner en su sitio, cada cosa, ¿verdad? Porque en Europa ha sido un país donde la natalidad ha caído a los niveles más extremos, la natalidad. Y Europa prácticamente se está nutriendo de migrantes, y migrantes del mundo entero, de África, del mundo árabe, del mundo musulmán, etcétera. Y de América Latina también. Y de América Latina, sí. Así es. Sí, ciertamente el tema de el decrecimiento poblacional, la reducción significativa de la tasa de natalidad, con un aumento de las personas mayores que van también falleciendo. No hay una compensación entre la cantidad de personas que fallece y la cantidad de personas que nacen. Entonces, los matrimonios se han reducido, los embarazos. Ya es una... Y el Papa estaba preocupado por eso. Sí, definitivamente. Definitivamente yo le oí esa preocupación en algunas comparecencias públicas, etcétera. El Papa se fue de este mundo con una gran pena por esas 2 guerras que está librándose, bueno, no solamente de la guerra de Israel y de Hamas, los palestinos, en Gaza, sí. El tema de Gaza, el tema de Ucrania y el tema de Rusia.
y el tema de Sudán y de algunos países africanos, y guerras que se están preparando ya, como quien dice, se está preparando el terreno para que se cree un conflicto internacional que en muchos países. Quiero decir una cosa, que una de las cosas que yo me ofrecí al Papa, se lo hice personalmente. ¿Usted se lo dijo personalmente? Se lo dije personalmente y le entregué una carta. Le entregué una carta haciéndole esa oferta. Y yo sé que él se expresó yo me ofrecí para acompañarlo a Ucrania en una misión de paz. Ya. Y él, después me encuentro con el embajador de Ucrania ante la Santa Sede, que había estado con el Papa la semana anterior, y me dijo, el Papa me expresó que usted fue el único embajador del mundo que se ofreció a acompañarlo. A Ucrania. A Ucrania, sí. Y eso no se dio nunca. No se dio nunca. No hubo la oportunidad, etcétera, no fue posible. Pero yo tengo en mi haber la satisfacción de esa oferta, de haberle acompañado y de que él eso lo agradeció en el alma y lo comentó con personas que me lo comentaron después a mí. Bien, vamos a hacer una segunda pausa en este diálogo para entrar entonces a la parte final, que es donde yo quisiera que usted, como conocedor en Roma y en el Vaticano de todo lo que hay y de los personajes con los cuales usted se relacionaba, con Parolin, el secretario de Estado, con Galahad, el secretario de Relaciones Exteriores del Vaticano, con muchas de las personas con las que usted como embajador tuvo durante 3 años y medio relaciones. ¿Qué perspectiva y posibilidades usted ve? No es que no adivine. Papa. Exactamente. ¿Cómo por ahí no? me gustaría que hagamos una reflexión sobre eso. Retornamos en un momento con Luis Emilio Montalvo Arseno, ex embajador de República Dominicana ante la Santa Sede. Embajador, se habla y se especula mucho sobre, ya usted me ha dicho, sobre la sustitución del Papa, el cónclave próximo, las posibilidades de que haya una continuidad o las posibilidades de que haya un retroceso, que no se le dé seguimiento a lo que ya inició Francisco como ayornamiento, como discernimiento, digamos, para cambios importantes en la Iglesia. Usted ya me ha dicho que probablemente el que se elija puede ser una persona que le dé seguimiento, porque él pensó y actuó en función de ello. ¿Quién podría ser o quiénes podrían estar, digamos, en esa lista de cercanos posibles? Sí, mira, yo creo que es muy difícil que se borre toda la labor de Francisco y que caigamos en la prehistoria de estos últimos años. No. Yo creo que ya lo que Francisco sembró, eso va a seguir y va a evolucionar en esa misma línea. Francisco es un hombre que muy pendiente al Espíritu Santo, a través de como buen jesuita, utilizando la regla de discernimiento realmente. Sí. Y yo creo, mire, viendo la cosa de lo que yo observé sobre todo en este último año, que se veía venir la enfermedad del Papa, que se estaba deteriorando bastante. Mira, yo te voy a mencionar 4 nombres que yo creo que están más o menos dentro de... el primer nombre es, por supuesto, el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. Pietro Parolin. Sí, es una figura, quizás no es un hombre, es un académico, es un diplomático, es un hombre que ha sido nuncio, fue nuncio en Venezuela, ha sido un maestro en las relaciones de la Santa Sede con el mundo, en estos tiempos de guerra, en estos tiempos de situaciones, ha sido
el artífice de las relaciones cordiales, quizá todavía no son relaciones diplomáticas, pero relaciones cordiales con la China comunista. Realmente hay algunos cardenales viejos que no están conformes con eso, porque entienden como que Parolín de alguna manera como que fue muy flojo, había que mantener una línea dura contra el régimen comunista. Parolín logró prácticamente conseguir un término medio de que la China comunista acepte los obispos que nombra el Vaticano, pero que también ellos participen en esa cosa. Yo creo que eso, de hecho, en la elección de un obispo de una diócesis, el Papa siempre se ha fijado en no nombrar obispos en países que sean muy controversiales, que vaya a traer problemas con el gobierno, etcétera. O sea, como gente incómoda, sino que sean personas con un tacto, con un sentido de buscarle la vuelta a las cosas. Bueno, en las relaciones con Nicaragua, en donde ha habido obispos presos, perseguidos, el Papa fue siempre muy cuidadoso. Muy cuidadoso, sumamente cuidadoso, y ya con un gobierno malcriado, ¿verdad? Como el gobierno de Nicaragua, muy insolente, bueno, y el Papa ha sido con eso muy delicado, realmente. Entonces, Parolín es la primera persona, y Parolín es un hombre, es un italiano que habla 4 o 5 idiomas perfectamente, que tiene la línea del Papa, tiene otro temperamento, tiene otra forma de ser, pero esa línea fuerte de él es la diplomacia, las relaciones con el mundo. Y hay que acercarse, a Irán, hay que acercarse al mundo entero. Al mundo. El Papa no puede estar en pleito con nadie. Digamos, con una visión ecuménica. Exactamente. Bien. Hay otra persona. Bueno, el otro individuo que es bastante joven es el cardenal Tagle. Es el de Filipinas. Ese cardenal tiene el mismo, se seguiría la línea del Papa Francisco, un hombre humilde, muy pastoral, sumamente pastoral. La madre de este señor es china y vive en China, o vivió en China, o vive en China, tiene relaciones con familiares en la China comunista. Eso es un punto interesante. Y además un hombre eminentemente pastoral, de la línea de Francisco, realmente, en eso. Hay otra persona también que es el arzobispo de Bolonia, que es el cardenal Zuppi. El cardenal Zuppi en estos momentos es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Es un hombre, quizá no es muy pastoral, muy de la línea de Francisco. No es un diplomático de carrera ni nada de eso, sino un hombre más bien eminentemente pastoral, realmente. No sé si tiene la misma versatilidad de idiomas que tiene Parolín, italiano. Pero se le menciona como una persona, ahí está Zuppi, muy cercano a Francisco. Muy cercano. Y de la confianza de Francisco. Aparte de que es un hombre, parece ser también muy cristiano y muy humilde. Sí, sumamente humilde. Yo lo conozco, he hablado con él, he tenido... Hay otra persona que no se ha mencionado, pero yo he visto gestos del Papa con este nuevo cardenal. Este es de los últimos cardenales que el Papa designó, que yo he captado una simpatía el día que consagró los últimos cardenales del Papa. Con precisamente estuvo como más tiempo que con los otros, cuando fue a poner el anillo y a darle las insignias de un cardenal. Yo vi que se quedó más tiempo de la cuenta con él,
y ahora lo designó la segunda figura del dicasterio, que es el ministerio, los ministerios, sí, de la vida consagrada. para la vida que, consagrada. sí, es joven, es un español, fue el rector mayor mundial, superior mundial de los salesianos, Ya. que es el cardenal Ángel Fernández Artime. Sería una sorpresa. Ángel Fernández. Ese ¿Ese es el catalán? No, él es asturiano. Ya. Él es asturiano. Sí, el catalán es Omeya. Sí. Omeya, que tiene 79 años. Ángel Fernández Artime tiene como 62 años, algo así, 63. Ya. Sería un pontificado muy largo, sí, porque está muy joven, un hombre lleno de salud. 62 años. 63 años, 62 años, algo así, sí. El cardenal Ángel Fernández Artime. Ese hombre fue, estando el Papa en Argentina como cardenal, fue el superior provincial de los salesianos en Argentina. Es religioso. Durante entonces 6 años. Es salesiano. Salesiano, sí, salesiano. Sí. Es salesiano. Precisamente él estuvo aquí el año pasado. Nos hicimos muy amigos por mi background salesiano también. En Moca, en mi niñez. Y nos hicimos sumamente amigos, Fernández Artime, y él vino aquí a visitar como rector mayor de los salesianos, ya siendo cardenal, vino a visitar a los salesianos de la República Dominicana. Aquí está. Y me invitó a mí a venir con él, a acompañarlo con eso. Pero a mí se me presentó una obligación como embajador que yo no podía dejar, y no pude acompañar Sociedad de Don Bosco, a mi querido amigo Ángel Fernández Artime. Es bastante joven. Sí. Es un hombre que sabe varios idiomas, fue superior mundial 12 años de los salesianos, fue provincial en Argentina de los salesianos. Los argentinos tuvieron que echarle mano a un salesiano para superior de ellos de allá en Argentina, de otro país, no sé por qué. Tuvieron que echarle mano a un extranjero, como quien dice, y eso vale mucho. Bueno, esos son los 4 que usted menciona. Sí. El Se caso habla de también Pietro, de un africano. Africano, sí, se ha Yo mencionado. no creo que, aunque África de los países que más cristianos está, la iglesia ha crecido muchísimo, sí. Pero yo no creo que todavía sea quizá el momento de un creo yo, no sé. De un papa negro. No creo. No por ser negro, sino por, ¿verdad? No es una nación. Yo creo que tiene que ser un europeo, en este caso, que puede ser Supi, puede ser Tagle. Tagle no es europeo, es asiático. Sí, Parolín. Parolín. Y Tagle, que es un hombre que ahora mismo ocupa la posición de ministro del dicasterio de la evangelización de los pueblos. O sea, es un misionero mundial, un hombre de una gran visión de la iglesia y que seguiría Para mí esos son más o menos los... Qué bien, me parece sumamente interesante el punto de vista que usted nos da. Hay otros a los cuales se menciona, en el caso de Omeya, por ejemplo, sí, que son personas que podrían seguir el ministerio de Francisco con las dimensiones con las que Francisco lo asumió. Mire, hay un cardenal que es franciscano, americano, que fue el arzobispo de Boston. Ya. Y a mí me dijo, dos o tres gente que me comentaron en Roma, dice, si alguna vez hay un papa americano, podría ser este, que es el arzobispo, el cardenal O'Malley, que es el cardenal de Boston, ya es emérito. Yo creo que él tiene más de 80 ya no va a ser posible. Pero hace 2 años, 3, no tenía 80 todavía, y me dijeron, si alguna vez hay un cardenal americano,
O'Malley sería el Ya. cardenal ideal, y además es un hombre eminentemente humilde. Él pidió permiso, él no anda, como cardenal, no anda vestido de blanco con rojo, sino anda con su traje, con su hábito franciscano, Ya. y se mete en todos los eventos internacionales con su hábito franciscano, no se lo quita de encima. Bueno, para concluir, me gustaría conocer su reflexión sobre las lecciones aprendidas Sí. por usted como Mira, embajador en esa relación con un Vaticano gobernado por un Papa como Francisco, el primer latinoamericano, claro, el primer jesuita que llega hasta el pontificado, una congregación a la que usted también con la que usted también estuvo y participó. Sí. Mira, el presidente, cuando yo me despedí de él, de aquí, en el año 21, para irme a Argentina, me dijo, hay tres para cosas... irse a Roma. A Roma, sí. Sí. Me dijo, mira, un embajador tiene que ser una persona que promueva el país de uno, para a donde va, en todos los renglones. En el caso de la inversión extranjera, pues no pegaba, eso le pegaba más bien al embajador ante Italia. Ante Italia que ante el Vaticano. Eso. Bueno, la otra cosa es la atención a la comunidad dominicana y las relaciones armoniosas con los otros dos embajadores que estaban destacados en y Roma. otra cosa que usted asumió, que fue la promoción del turismo religioso y la Virgen de la Altagracia. Ahí fue donde yo encontré que yo podía desarrollar mucho esos aspectos y entrené a mi personal dentro de la embajada en ese renglón. Yo decía, bueno, cuando uno en Roma se mueve, Roma, Santo Domingo, Punta Cana, el turismo de playa, decir, bueno, yo, muy bien, vamos, ese es un turismo que me enorgullece mucho, pero yo creo que hay un renglón del turismo que es el turismo cultural y religioso. Aquí se inició la evangelización en sí, América. Claro. Este fue el país donde se declararon los derechos humanos antes que se declararan en Francia, en la Revolución Francesa. Nosotros ya con Fray Antón de Montesinos declaramos la declaración en mundial. 1510, 1511, el Sermón de Adviento. Exactamente. Fray Pedro de Córdoba. Todo eso. Entonces, dominicos. Exacto. Entonces realmente yo creo que por ahí, y otra cosa que el presidente quería que hubiera una gran armonía con los otros dos embajadores, o sea, con el embajador Raful ante Italia y el embajador ante la FAO. Ante la FAO, que era Mario Arbelo. Mario Arbelo, sí. Y eso fue realmente algo que lo mantuvimos siempre con mucha armonía nosotros, y que ellos participaban en las cosas que yo organizaba, como charlas, conferencias y servicios a la comunidad dominicana. La comunidad dominicana realmente hoy en día dejé inaugurado con iniciativa de la Embajada Dominicana en el jardín botánico más bello que hay en Europa, que es el jardín de la Universidad de la Sapienza. En esos jardines están las estatuas de las hermanas Mirabal. Sí. Y hay una calle que se consiguió con la alcaldía de Roma que va a tener el nombre de calle Hermanas Mirabal. Qué bien, y eso fue y con la comunidad se organizaban actividades religiosas el último domingo de cada mes, y una comida que la confeccionaban todas las doñas de la comunidad dominicana, que preparaban esa comida en Roma, que la comíamos: arroz, habichuela, carne guisada, tostones, yuca. Qué bueno. En la sacristía de la iglesia donde se celebraba. Embajador, muy agradecido. Qué bueno que usted me cuenta todo esto y nos cuenta todo esto, y nos ha dado parte de su experiencia, de sus vivencias, y de cómo el Papa Francisco también le impresionó y le acogió con calor familiar y humano, y como una persona
con conocimiento de lo que vivimos en República Dominicana. Muchas gracias, embajador. Muy agradecido y muy agradecido de los amigos que nos siguen a través de Acento TV. Hasta luego, señores.